Bienvenidos al Orden del Ser. En esta ocasión vamos a presentar la biografía y el pensamiento del teólogo más importante de la historia, y a su vez, el filósofo más relevante entre los dos milenios que van desde Aristóteles hasta Descartes, Santo Tomás de Aquino. Una de las biografías más famosas de este genio es la de G. K. Chesterton, que dice así: nadie entenderá la filosofía tomista, sin percatarse de que su elemento primario y fundamental es absolutamente la alabanza de la vida, la alabanza del ser, la alabanza de Dios como creador del mundo. Fin de cita. Tomás nace en el año 1225, en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino, en la actual Italia. De una numerosa y noble familia de sangre germana. Su padre, Landulfo, estaba emparentado con el emperador Federico II. Como niño, estudió en la abadía de Montecassino, donde su tío era abad. Allí aprendió gramática, moral, música y religión. En 1239 comienza sus estudios en la Universidad de Nápoles, donde se introduce en la lógica aristotélica. 5 años después, atraído por la vida de los dominicos de Nápoles, sintiéndose intensamente llamado a la vida austera e intelectual de estos frailes mendicantes, ingresa excepcionalmente rápido en la orden, gracias a la amistad con el maestro general. Pero surge la oposición de su familia, que tenía planificado que Tomás sucediera a su tío al frente de la importante abadía de Montecassino. Hasta el punto que sus propios hermanos, movidos por su madre, lo secuestran y lo recluyen en el castillo de Rocaseca. No aceptaban que Tomás se dispusiese a ser un simple fraile mendicante. Tras más de un año de reclusión forzosa, consigue escapar descolgándose por una ventana, con la ayuda de Fray Juan de San Giuliano. Así pues, en 1245, Tomás continúa sus estudios en la Universidad de París, la más prestigiosa del mundo en aquella época. Allí conoce al erudito profesor Alberto Magno, estudioso de la filosofía de Aristóteles y de varias ciencias, que no tarda en maravillarse por las capacidades de su nuevo estudiante. Entre sus compañeros se halla el franciscano Buenaventura de Fidanza, amigo singular y particular polemista de Tomás. Tras solo un año estudiando con Alberto Magno, este se lo lleva con él a la Universidad de Colonia. En 1252, tras ser ordenado sacerdote, Tomás vuelve a París para continuar sus estudios, rebate al profesor secular Saint Amour, y se gana el favor del Papa Alejandro IV, que comienza a hacerle encargos intelectuales. Se le concede el doctorado a la excepcional edad de 31 años, y comienza a ejercer como maestro de teología en la Universidad de París. Escribe varios opúsculos de gran profundidad metafísica, como el De Ente y Essentia, y su primera suma, Compendio de Saber, sobre las sentencias de Pedro Lombardo. Es nombrado consejero personal del rey Luis IX de Francia. En 1259, Tomás es llamado a la ciudad de Valenciennes, junto con Alberto Magno y Pedro de Tarins, el futuro Papa Inocencio V, para organizar los estudios de la orden dominicana. Aquí pasa un periodo de 10 años enseñando en diversos lugares de Italia. Escribe la Summa contra Gentiles, encarga la traducción de numerosas obras de Aristóteles a su amigo erudito Guillermo de Moerbeke, para evitar los errores de interpretación cometidos por los árabes, y comienza la redacción de la Suma Teológica. Es nombrado consejero personal del Papa Urbano IV, que le encarga la Catena Aurea, comentarios a los 4 evangelios, el oficio y misa propia del Corpus Christi y otros. En 1268, Tomás vuelve a París, por la gran oposición contra su persona y doctrina. Esta es su época más madura y fecunda, enfrentándose a 3 corrientes de pensamiento, los idealistas agustinistas, los seculares antimendicantes, y los averroístas. Tomás ya había asumido públicamente numerosas ideas aristotélicas y completó las exposiciones de las más destacadas obras de Aristóteles, del Evangelio de San Juan, y de las cartas de San Pablo. También escribe sus famosas cuestiones disputadas de ética, y algunos opúsculos en respuesta a diversos autores. Termina la segunda parte de la Summa Teológica, y, sobre todo, de Unitate Intellectus contra averroístas, contra el averroísta Sigue de Brabante, al tiempo que Esteban Tempie, obispo de París, condenaba hasta 13 cuestiones esenciales del averroísmo. Regresa a Nápoles el año 1272, con el encargo de establecer una casa de estudios. Mantiene una intensa correspondencia, y tras comenzar la tercera parte de la Summa Teológica, una singular experiencia mística le hace abandonar totalmente su actividad docente y de autor. En 1274 accede a la invitación del Papa Gregorio X para asistir al Segundo Concilio de Lyon. Pero estando muy débil desde el arrebato místico, no pudo completar el viaje, siendo acogido en la abadía de Fosanova, donde murió haciendo una enérgica profesión de fe, a los 49 años de edad.
Tomás de Aquino fue canonizado pronto, en el año 1323, y el 28 de enero de 1369, los restos mortales del filósofo y teólogo fueron trasladados a Tolosa del Ngedak, motivo por el que la Iglesia Católica celebra su memoria en esta fecha. Apenas puede creerse todo lo que escribió en sus no muy numerosos años de vida. Como cita el filósofo tomista, Eudaldo Forment, Santo Tomás era un gran ecónomo del tiempo. Perder el tiempo hubiera sido para Fray Tomás faltar a la pobreza. El tiempo era su única riqueza, y derrocharlo hubiera sido para él una falta grave. Por eso huía de las conversaciones inútiles. Fin de cita. Y aunque aún más importante que la cantidad de sus escritos fue su calidad, se cuenta que tras su visión mística le confesó a su secretario, Fray Reginaldo de Piperno, que después de lo que le había sido revelado, todo lo que había escrito le parecía muy poca cosa, por lo que ya sentía que no podía escribir más. Según cuenta este fraile, a quien Santo Tomás pidió que oyera su confesión general poco antes de su muerte, quedó tan admirado de la sinceridad y de la materia de sus faltas, que dijo que había sido una confesión de un niño de 5 años. Por todo lo anterior, en la tradición católica se dice que Tomás de Aquino fue el más santo de los sabios, y el más sabio de los santos. Vamos ahora a comentar los puntos principales de su pensamiento, siguiendo de cerca el libro titulado Aquino, del filósofo Edward Fisher. Para empezar, es claro que Santo Tomás era un gran hombre de fe, pero para él, la fe no significaba una voluntad irracional para creer algo de lo que no hay evidencia. Más bien, era cuestión de creer algo por el principio de autoridad divina, de forma que aquel que es capaz de realizar obras sobrenaturales, es confirmado por Dios como alguien que cuenta con dicha autoridad. Pero de cualquier manera, hay otra parte de la teología, la llamada teología natural, que no depende de la fe, sino de conocimientos accesibles a la razón. Hoy en día, el principal problema con la filosofía de Aquino, o tomismo, es que suele ser muy mal interpretada por la mayoría de filósofos contemporáneos, que son totalmente ajenos a la metafísica escolástica. Los conceptos escolásticos de causalidad, esencia, forma, materia, sustancia, accidente, y otros muchos, subyacen a todos los argumentos de Santo Tomás. Pero lamentablemente, para la modernidad, son conceptos desconocidos, o son interpretados de forma moderna, y no en el sentido que eran usados por la filosofía escolástica. Esto hace que cuando un filósofo moderno objeta los argumentos de Tomás de Aquino, salvo honrosas y muy escasas excepciones, lo hace a una caricatura del argumento real, es decir, cometen falacias. Sin embargo, en la actualidad sigue habiendo numerosos filósofos tomistas que defienden brillantemente que las ideas tomistas son tan válidas hoy en día como lo han sido siempre. Entre sus principales ideas, y siguiendo a Aristóteles, Tomás de Aquino defiende la teoría del acto y la potencia como explicación metafísica de cualquier cambio, y la teoría de las 4 causas, como explicación de la causalidad, ambas teorías ya explicadas brevemente en el audio sobre Aristóteles. También defiende el hilemorfismo, concepto nuevamente aristotélico. Esto es la idea de que los objetos de nuestra experiencia están compuestos de materia y forma. En efecto, todo lo que podamos ver a nuestro alrededor está compuesto por un material o distintos materiales, que físicamente podría reducirse a un conjunto de átomos. Pero vemos diferentes cosas porque esos materiales o esos átomos tienen concentraciones, distribuciones, o estructuras diferentes. En definitiva, cada uno tiene su forma, cada uno está formado o compuesto de una determinada manera en lugar de otra. Es decir, la forma es lo que informa a la materia. Lo que la hace ser esto en lugar de lo otro. Y claramente, mientras que la materia es material, la forma es pura información, es pura idea, es inmaterial. Por tanto, todo ente, o ser, de nuestra experiencia, que percibimos por los sentidos, es compuesto de materia y forma. Aquino también señala que nada, salvo el ser subsistente, carece de composición. Solo el ser subsistente, el acto puro, es absolutamente simple. Es lo único que carece de toda potencialidad y es perfecto y pleno. Pues incluso un espíritu puro, carente de materia, como un alma, o un ente físico que fuera pura energía, aún no estando compuesto de materia y forma, si sigue estando compuesto de esencia y existencia, es decir, tiene una forma de ser en lugar de otra, una esencia, y tiene el acto de existir, en lugar de no tenerlo. Así como el alma puede tener unos pensamientos en lugar de otros, o la energía puede seguir unas leyes físicas en lugar de otras, y ambos pueden existir, pero podrían no haber existido. De esto también hablamos en el audio sobre el argumento de la contingencia, donde hablamos de la diferencia entre esencia y existencia.
Otro concepto importante es la diferencia entre cambio sustancial o cambio accidental. Obviamente, si tenemos una pelota azul y la pintamos de verde, la pelota ha sufrido un cambio accidental, cambia de color pero sigue siendo una pelota. Ahora bien, si metemos la pelota en un horno hasta fundirla, dejará de ser una pelota. Eso sería un cambio sustancial. Por tanto, existen formas sustanciales y formas accidentales. Pero aquí no dirá que el ser de un accidente es análogo al ser de una sustancia, ambos son, pero no en un sentido idéntico ni totalmente distinto, sino en un sentido análogo. Pasamos ahora a explicar la idea de analogía del ser. Para entender esto, hay que comprender que cuando hablamos del ser de los distintos entes lo hacemos de forma análoga, que es una forma intermedia entre la equívoca y la unívoca. Por ejemplo, si decimos que nos hemos sentado en un banco de madera, usamos la palabra banco de forma equívoca si decimos que un barco ha pescado un banco de peces. El sentido de la palabra banco en ese ejemplo es totalmente diferente, por lo que hemos usado la palabra en un sentido equívoco. Por otro lado, si decimos que un coche es blanco, y decimos que un vestido es blanco, usamos el verbo ser y la palabra blanco, en el mismo sentido, en un sentido unívoco. Sin embargo, podemos decir de un amigo que es muy bueno, y también podemos decir de un medicamento, o de un alimento, que es muy bueno. Claramente, en este ejemplo, no usamos la palabra ser y la palabra bueno en un sentido totalmente diferente, pero tampoco en un sentido totalmente idéntico. En este caso, no tenemos un sentido equívoco ni unívoco, sino que hablamos en un sentido análogo. Cuando decimos que nuestro amigo es muy bueno, y tal o cual medicamento, o alimento, también es muy bueno, estamos hablando de forma positiva en ambos casos, pero es claro que la bondad de nuestro amigo no es la misma bondad que la de un medicamento, o un alimento. De la misma forma, los seres inertes son, pero no son en el mismo sentido que los seres vegetales, sino en un sentido análogo. Los seres vegetales son, pero no son en el mismo sentido que son los animales. Los animales son, pero no son en el mismo sentido que son los seres humanos. Los seres humanos son, pero no son en el mismo sentido que es Dios. Así pues, cuando Santo Tomás dice que Dios es bueno, lo hace solo de una forma análoga cuando dice que un ser humano es bueno, pues la bondad de Dios no es al mismo modo que la bondad del hombre. Lo mismo con la inteligencia, poder o cualquier otro atributo. Solo nos aproximamos de forma análoga, nunca unívoca pero tampoco equívoca. De hecho, Santo Tomás dirá que Dios es bondad, más que decir que Dios es bueno. O que es amor más que decir que es amoroso, etc. Afirmando además que de Dios sabemos mejor lo que no es que lo que es. Dios no es una idea, pues sobrepasa nuestro entendimiento, sino que es principio y fundamento de lo que sí sabemos, de todo ser y toda idea. Por ejemplo, si estamos en casa y escuchamos que alguien toca nuestro timbre, deducimos de ese efecto una causa, en este caso, la causa es alguien que ha tocado. Este razonamiento es perfectamente válido, aunque no estuviésemos esperando a nadie, y no tengamos ni idea de quién ha tocado ni por qué. De la misma forma, por las características del universo, de la materia, y de nosotros mismos, características como la contingencia, composición, orden, finitud, etc., deducimos que necesitamos la existencia de una causa trascendente que no esté sometida a esas mismas limitaciones. Y esto es independiente de lo mucho, o poco, que podamos saber de esta causa. Vamos a citar ahora un texto del ya mencionado libro del filósofo Edward Fisher sobre la inteligencia y voluntad, que son las facultades propias del espíritu en Santo Tomás. Aquí no considera el alma humana en la parte superior de una jerarquía de almas. Parte de su superioridad se debe al hecho de que cada tipo de alma incorpora las capacidades de los tipos inferiores y añade nuevas. Pero también se debe a algo más que eso. Al igual que los objetos y procesos naturales, los organismos y sus actividades están ordenadas a ciertos fines como sus causas finales, y estas finalidades también tienen una estructura jerárquica. Una planta está ordenada por naturaleza hacia la toma de nutrientes, al crecimiento y a la reproducción. Un animal también comparte estos fines, pero además tiene aquellos que implican sus capacidades sensitivas, su capacidad de moverse y su apetito. Pero hay que notar que algunos de estos finales están subordinados a otros. El objetivo de tomar nutrientes, por ejemplo, es capacitar a una planta o animal para llevar a cabo sus otras funciones, como el crecimiento y la reproducción. Así pues, un ser humano tiene todas estas finalidades también, pero añadiendo su intelecto y voluntad, con sus propios y distintivos fines naturales.
La finalidad del intelecto es captar conceptos abstractos y razonar en base a ellos, es alcanzar la verdad. La finalidad de la voluntad es elegir aquella serie de acciones que mejor concuerda con la verdad como es descubierta por el intelecto, y en particular, con la verdad sobre la naturaleza humana. Esto es precisamente lo que marca la moralidad en la visión de Aquino, el hábito de elegir aquellas acciones que fomentan el cumplimiento de los fines naturales y jerárquicamente ordenados que son propios al ser humano. Fin de cita. Efectivamente, para una planta es bueno absorber nutrientes y crecer, y es malo no hacerlo, pues supone su deterioro y muerte. Para un animal es bueno comer, moverse y satisfacer sus necesidades, y es malo todo aquello que conlleve la privación de sus funciones naturales. De la misma manera, es bueno para un ser humano hacer todo lo anterior, y además satisfacer sus capacidades propias, ejercitar su intelecto y voluntad, relacionarse con sus semejantes, etc. Si existe la sed, es porque existe la necesidad de agua; si existe el hambre, es porque existe la necesidad de alimento. Así, sería muy extraño tener la necesidad y capacidad natural de pensar en lo trascendente, si no existiera algo trascendente que respondiera a esa necesidad. Seguimos citando a Fisher. Pero la capacidad del intelecto para saber la verdad se realiza mejor cuanto más profundo es el entendimiento de la naturaleza del mundo y las causas que lo subyacen. Y según Aquino, la verdad más profunda sobre el mundo es que es causado y sostenido en el ser por Dios. Por tanto, la más alta realización del intelecto humano es conocer a Dios. Y como la finalidad natural de la voluntad es elegir las acciones que facilitan la realización de nuestros fines naturales, la más alta realización de nuestro libre albedrío es vivir de forma que facilitemos el conocer a Dios y actuar en consecuencia. Todas las capacidades vegetativas y sensitivas del alma están subordinadas a estos distintivos fines del intelecto y la voluntad. El intelecto y la voluntad son entonces las claves de la superioridad del alma humana. Es por estas facultades que los seres humanos, a diferencia de los animales, están hechos a imagen de Dios. Fin de cita. No obstante a todo lo anterior, si por algo es famoso Santo Tomás, es por sus 5 vías para demostrar la existencia de Dios. A pesar de que apenas ocupan unos pocos párrafos entre su enorme obra, nunca un texto tan escaso ha sido tan discutido. Se calcula que a Santo Tomás no llevó más de 5 minutos el dictar las 5 vías. Sin embargo, catedráticos de filosofía han escrito extensos libros solo para analizar una de ellas. Dado que la primera vía, la vía a partir del movimiento, que procede de Aristóteles, ya la comentamos en su audio correspondiente, y que también hemos dedicado un audio a la tercera vía, la vía de la contingencia, y a la quinta vía, la vía teleológica, que comentamos en el primer audio de introducción al canal, vamos a saltarnos en este episodio esta parte fundamental de la teología natural de Aquino. En otro próximo audio, trataremos la segunda vía, la vía de la causalidad. Lo mismo haremos con la deducción lógica de los atributos divinos, que Santo Tomás desarrolla en su famosa Suma Teológica. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.